Vamos a compartir en este momento la palabra y vamos a meditar en lo que tenemos aquí en pantalla en este momento. Le puse como título a esta reflexión, el don más desperdiciado. Estaba luchando un poco con el título, no sabía si era el don peor usado o el don que no sabemos usar. Estaba luchando, pero el que ganó ahí, el que quedó entre el top 3, el top 10 de los nombres es el don más desperdiciado. ¿Sabe que Dios nos ha regalado a todos nosotros muchísimos dones? ¿O no es así? ¿Y qué es un don? Aunque tiene el tapaboca puesto, yo lo escucho igual, ¿eh? O hábleme con los ojos, aunque sea. Vamos a aprender a hablar de hacer señas de manos. Muchas cosas nos ha regalado el Señor, ¿no es así? Y seguramente en su vida ya se han manifestado muchas de esas cosas. Y un don de Dios no es otra cosa que un regalo, gracia del Señor impartida sobre nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Cuando nos ponemos a pensar en este aspecto, ¿no?, de las cosas que Dios nos dio, de las cosas que Dios nos regaló, hay muchísimas, ¿sí? Hay muchísimas que a veces las tomamos como algo secundario. Es tan común, lo que en esta noche vamos a hablar es algo tan común, ¿sí?, que a veces queda en un segundo, tercero, cuarto plano en nuestro interés o preocupación de trabajar en ello. Y le quiero mencionar lo siguiente, ¿sabe qué? De toda la creación, y en esta noche, para ya sacarle un poco los nerviosismos, no vamos a hablar exactamente de un don espiritual. Es un don, pero no tal vez los que conocemos como los dones espirituales que están allí narrados por el apóstol Pablo y también en otros pasajes. Pero piensen esto, de toda la creación es el hombre es el único que fue dotado con algo en particular. Para aquellos que se animen a creer o a teorizar de que el hombre es una evolución de un animal, lo podemos incluso decir de esa manera. Creo que no es del todo correcto decirlo, no es correcto decirlo, pero incluso si lo tomamos de esa manera, el hombre es el único animal, o para decirlo un poquito mejor y que suene más lindo, el hombre es el único ser vivo que tiene la capacidad de hacer algo. ¿Y qué es? Bueno, otro de los dones, en ese don no vamos a pensar en esta noche. En esa capacidad, en ese regalo que Dios nos dio, no vamos a pensar. Ajá. Hablar. De toda la creación, si nos ponemos a pensar, si bien otras especies, seres vivos, tienen su forma de comunicarse, hay comunicación, eso no lo podemos descartar, pero la palabra verbalizada, ¿sí?, o mejor dicho, puesta en sonidos, somos los únicos. ¿Sí? Salvo alguna cuestión que pueda llegar a haber de por medio que nos impida hacer esto, si es algo natural que viene en nosotros, la capacidad de poder hablar. ¿Sí? Y aún así, ¿no?, nosotros que tenemos la posibilidad o la capacidad de comunicarlos a través de palabra, incluso gracias también a otras cosas que se han mencionado allí, que tiene que ver con la capacidad de razonar, pensar, incluso crear algunas cosas con la inteligencia que Dios nos ha dado, tenemos una forma de esas palabras ponerlo también en maneras escritas y de esa manera seguir también distribuyendo o haciendo llegar un mensaje, ¿sí?, a otras personas también. E incluso algunas personas tienen la capacidad de hablar múltiples idiomas. Yo apenas un poquito de entrerriano básico hablo y hasta ahí nomás. ¿Sí? Pero hay personas que tienen la capacidad incluso de aprender muy rápido otros idiomas también. ¿Sí? Pero aún así, aún siendo algo tan común y algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, tal vez dependiendo de cómo fue nuestro desarrollo, pudimos verbalizar o usar las primeras palabras un poquito más temprano, o un poco más tarde, pero todos, gracias al Señor de los que aquí estamos, podemos expresarnos y comunicarnos de esta manera, y aún así es una de las cosas que más nos cuesta hacer en la vida, ¿no? ¿Cómo nos cuesta hablar? ¿Cómo nos cuesta hablar? Y no le digo de hablar, porque sabemos que los hombres tenemos tantas cantidades de palabras que usamos en el día, las mujeres tienen un poquito más de palabras que usan en el día, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con nuestra forma de ser también, algunas personas que son más extrovertidas, otras menos extrovertidas y todos nos comunicamos, pero le estoy hablando de las cosas importantes.
cómo nos cuesta hablar, cómo nos cuesta decir, cómo nos cuesta expresarnos, cómo nos cuesta contar lo que sucede y lo que pasa. ¿O no es así? Las cosas que no decimos, las cosas que nos guardamos, o las cosas que decimos y las decimos mal también. Y como esa es una de las maneras de comunicarnos, muchas veces también nuestro cuerpo termina hablando de alguna otra forma cuando a través de palabras no podemos justamente comunicar lo que realmente pasa en nuestro interior. ¿Cómo nos cuesta? Hay tantos secretos que tenemos guardados. Cosas que usted y solamente usted conoce. Y que tal vez la persona que está a su lado cree que lo sabe todo y posiblemente sepa muchísimo. Pero tal vez se reservó algo ahí porque o no lo cree importante, o lo cree insignificante, o no lo cree peligroso, o tal vez todo lo contrario, pero hay. ¿Quién no tiene un secretito? Aunque sea la clave del cajero, la tiene guardada usted nomás. Pero hay cosas que no podemos decir. Y no sé por qué no podemos decir, pero creemos que no las podemos decir. Y puede haber muchos factores en esto. Las ofensas, cometidas y que recibimos también, ¿sí? Y cómo nos cuesta acercarnos a hablar con alguien que nos ha ofendido, ¿sí? O si nos hemos dado cuenta que ofendimos a alguien, cómo nos cuesta acercarnos y poder verbalizar en palabras y unas disculpas. Y a veces pasa tiempo y pasa tiempo y pasa tiempo y esas ofensas siguen estando allí sin nunca poder haber sido puestas en palabras. Las demandas, ¿sí? Las cosas que exigimos, que o tal vez nunca las pedimos o tal vez lo pedimos mal. Y sabe, yo creo que es mucho más difícil hablar, comunicarnos, expresarnos o empezar a ver estas cosas sumamente importantes con las personas que más cerca están de nosotros. Cómo nos cuesta hablar con nuestros padres cuando hay algo que tal vez estamos necesitando y le tenemos que ir a pedir a nuestros padres una ayuda o un consejo. ¿Y cómo nos cuesta eso? Y mucho más si tiene que ver con tal vez un error de ellos que cometieron y que nos lastimó. ¡Ay, cómo nos cuesta! ¿Cómo nos cuesta hablar con nuestros hijos? ¿Sí? Cuando nos preguntan, ¿y papá de dónde vienen los bebés? Y mucho más en otras cosas importantes de la vida. ¿Cómo nos cuestan esas cuestiones que tienen que ver también con demandas o exigencias cuando necesitamos pedir algo y no sabemos cómo pedirlo? O tal vez lo pedimos de la manera incorrecta, lo pedimos mal. Incluso Dios en este aspecto también nos dice, piden y no reciben porque lo hacemos mal. Tal vez podemos usar ese mismo principio para otras cosas. Hay cosas que exigimos, demandamos y tal vez lo estemos haciendo de la manera incorrecta y no nos estamos dando cuenta de esto. La falta de verdad. ¿Cuántas cosas omitimos, modificamos, dibujamos y como somos los buenos argentinos, las exageramos? ¿Sí? Entonces el pescadito siempre va midiendo en cada cuento 10 centímetros más y tantas de esas cosas, pero hay algunas que son muy serias. ¿Sí? Y cómo nos cuesta también aclarar aquellas cosas. Hemos usado a veces nuestras palabras para decir las cosas incorrectas o decir cosas que no eran. Las emociones, cómo nos cuesta poner en palabra lo que sentimos. Y creo que una de las cosas que más nos cuesta en este tiempo, ¿sí? Una de las cosas que más nos cuesta en este tiempo es conectar lo que nos pasa, lo que sentimos en nuestro interior con palabras. Y yo quiero decir, y yo quisiera mostrar, y no me sale, no encuentro. Lo que pasa es que a veces hay cosas también, hay emociones que hemos reprimido porque en algún momento nos dijeron que estaba mal. Y estamos enojados, y estamos tristes, y estamos medio depre, y estamos angustiados, y estamos ahogados. Pero como hay cosas que en algún momento alguien nos dijo, en el Señor esas cosas no pueden pasar, las tenemos ahí y no encontramos la palabra, no le encontramos la respuesta porque conectar emociones con palabras nos sigue siendo difícil. Y en torno a esto me tomo un minutito más para hablar de ahí. Le quiero decir algo. ¿Sí? Le quiero decir algo. No quiero faltarle el respeto ni nada por el estilo, pero como pastor y en nombre de la figura que represento también quiero decirle algo, querida iglesia, querido hermano, querido amigo. Tiene permiso para tener problemas. Vio que a veces los cristianos pensamos que no podemos tener problemas. Y cuando tenemos un problema nos sentimos mal porque no podemos. ¿A quién le vamos a contar un problema? Y si cuento un problema me van a criticar, van a hablar mal de mí, me van a decir que tengo poca fe. ¿Sí? Entonces,
le quiero decir algo, tiene permiso para tener problemas. Tiene permiso para sentirse mal. Tiene permiso para estar triste. Tiene permiso para estar un poco angustiado. ¿Por qué? Porque cuando sentimos que tenemos esa libertad es donde decimos, voy a tratar de encontrar las palabras ahora para sacar esto. Así que siéntase con ese permiso, nadie se va a asustar. Y si alguien se asusta, ¿sí?, es porque él no se quiere encontrar con sus emociones, sus sentimientos. Entonces tenga esa libertad también, sienta esa soltura de poder decir, yo tengo problemas. Y quiero tratar de encontrar las palabras para expresarlo y para poder luego encontrar también respuestas y un montón de cosas más que no decimos, que no contamos o que no nos sale la manera de cómo hacerlo de la manera correcta. A veces porque omitimos, a veces porque nos guardamos todas esas cosas o a veces cuando sacamos, las sacamos mal. Y vio que todo sí creo que nos pasa y lo que pasa es que reventé. ¿Por qué reventé y dije todo lo que dije? Y porque tal vez no lo supe decir en el momento oportuno y cuando sale, sale mal. Entonces creo que estas son cosas en las que tenemos que aprender y crecer. Por eso, aunque tal vez no sea estrictamente uno de los dones espirituales que la palabra del Señor nos enseña, creo que es uno de los regalos que Dios nos ha dado, la posibilidad de comunicarnos a través de palabras, y es algo que tanto nos cuesta usar bien. Y a veces desperdiciamos este don que tenemos utilizándolo mal. Y yo quiero proponerle algo también, ¿sí?, en este aspecto, algo en lo que todos tenemos que seguir creciendo, y aunque me toque en este momento estar compartiendo esta reflexión, estoy incluido, soy parte de todo esto. Todos necesitamos seguir aprendiendo en esto tan importante que tiene que ver aprender a usar este don magnífico que tenemos para poder comunicarnos con los otros. ¿Sí? Con el que está a nuestro lado, con el que comparte nuestra vida, con aquellos que frecuentamos, con aquellos que cada tanto le tenemos la posibilidad de estrechar palabras. Hoy en día tenemos que seguir aprendiendo. Porque usar correctamente las palabras va a ser de bendición para otros y para nosotros. Más en el tiempo de los grupos de WhatsApp. Y esta semana, para las que son madres y tienen chicos en la escuela, saben lo que significa los grupos de WhatsApp. Cómo nos cuesta comunicarnos y hacerlo bien. Entonces, no se trata de lamentar, no se trata de decir, uy, lo que no pude hacer, lo que me guardé, lo que hoy tengo ahí me atormenta, o las cosas que dije hirieron, lastimaron, hicieron mal. Entonces podemos, si queremos, nos quedamos en el pasado y lamentamos todo lo que ocurrió, pero si no, ¿sabe qué? Nos podemos proponer, y bueno, aún pese a mis errores, mis fracasos, las cosas que no supe hacer, hoy me propongo aprender, a tratar de cambiar, corregir y mejorar. Porque ¿sabe qué? Es uno de los caminos que también el Señor nos ha marcado y es una de las cosas que el Evangelio mismo también nos da ejemplo de cómo hacerlo. Para ver cosas nuevas, para ver vida nueva, para que haya resurrección, muchas veces hay que morir. O sea, dejar algo para que viva algo nuevo. Entonces, eso también es algo que tenemos que hacer cuando se trata de aprender. Aprender a morir para que haya resurrección. Para que haya resurrección vamos a tener que morir. Esto significa dejar para tomar. Y creo que el Señor nos quiere resucitar. Y es el único que tiene poder justamente para revivificar en nuestras vidas y darnos nueva vida. Entonces, y eso es algo que tenemos que también tomar para cada uno de nosotros. Yo puedo tener una nueva vida. Yo puedo tener una nueva vida en este aspecto también. Dejar lo que sea necesario dejar y corregirlo, no lamentarme por ello, sino ver todo lo que viene por delante. Y lo que viene por delante siempre va a ser glorioso, porque lo que Dios resucita es glorioso. ¿Sí? En el Señor no somos zombies muertos en vida, sino que lo que Dios resucita, lo resucita con gloria. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Así que vamos a ver un poquito esto. Yo no me quiero tomar demasiado tiempo, que ya me tomé varios minutos para esta primera parte, y quisiera que nos centremos en dos cosas fundamentales en cuanto a nuestras palabras. En primer lugar, hablarle o que pensemos en lo que la Biblia dice acerca de las palabras corrompidas. ¿Sí? Algo que muchas veces también es parte de nuestra manera de comunicarnos, es parte de nuestro lenguaje, es parte de lo que decimos. Y cuando hablamos de esto, no piense que se trata tan solamente de malas palabras. Dice Efesios capítulo 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Me gusta en este versículo, me gusta particularmente la traducción que usa la versión 60, porque dice ninguna palabra corrompida. Algo corrompido es algo que está
dañado, pudriéndose, si podemos decir y usar también esa expresión, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? Entonces esto es algo, justamente el título anterior proviene de aquí, que no tenga que salir de cada uno de nosotros ninguna palabra corrompida, algo que muchas veces nosotros lo tradujimos como decir malas palabras. Entonces los cristianos no podemos decir malas palabras y tratamos de no hacerlo. Y creo que ninguno de nosotros dice malas palabras hasta que nos golpeamos el dedo con el martillo. Y aunque soy pastor, me duele el dedo también cuando me lo golpeo y algo a veces sale. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta que no necesariamente hablamos de eso, que tenemos que cambiarlo, que tenemos que seguir trabajando en ello. Expresiones feas. Hay muchas expresiones populares que son demasiado vulgares. Muchas veces expresiones que tienen que ver o están relacionadas a figuras del sexo y a veces las aplicamos también a nuestro lenguaje particular y creo que algunas cosas las tenemos que ir redimiendo, cambiar nuestro lenguaje cotidiano, pero no es solamente malas palabras el lenguaje corrompido, sino que ahora sí me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente, como lo traduce, porque dice no usen un lenguaje grosero ni ofensivo, porque no se trata tan solamente de malas palabras, sino se trata también de aquellas dulces palabras, pero que dañan mucho. Porque cuando queremos ser sutiles para dañar a alguien e insultarlo, también tenemos la capacidad de hacerlo. Esos insultitos blancos que están, esas miraditas, ¡ay, qué lindo zapatito que te pusiste! ¡Ay, son horribles! Ese tipo de expresiones que muchas veces nos guardamos, la manera de comunicarnos con indirectas, que muchas veces se atribuye a que la mujer sabe hablar más indirectas que el hombre, pero yo aprendí bastante bien a hacerlo también. Y muchas de esas cosas terminan siendo también un lenguaje o una manera de expresarnos que daña, o que eso es lo que busca, ofender al otro. Y nos creemos más vivos, nos creemos más inteligentes, nos creemos mejores si insultamos y si el otro no se da cuenta, mejor todavía. O que se dé cuenta después, que la piense. Entonces, de eso también se trata, cambiar aquellas palabras que lo único que buscan y lo único que persiguen es terminar dañando al otro. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer con todo esto, cuando le decimos algo a alguien, y no estamos hablando de cuestiones generales, sino específicos en este aspecto, ¿no? Cosas que tal vez nos hicieron mal, nos dañaron y tratamos de acercarnos, ¿qué vamos a buscar con lo que decimos? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Cuáles son las motivaciones que hay atrás de todo esto? Y creo que tenemos que pensar mucho, sobre todo, con aquellas frases que solemos decir, no, pero yo soy sincero y prefiero decírtelo en la cara. ¿Para qué queremos decir las cosas en la cara? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo cuando queremos expresar ese tipo de palabras? ¿Solucionar algo o devolver la que me dieron? Pero soy sincero y lo hice en tu cara. Entonces, pensar en esas cosas. ¿Qué es lo que persigo cuando estoy utilizando este tipo de comunicación? Porque justamente lo que la palabra del Señor nos está recomendando es que la manera de expresarme y de comunicarnos con el otro no busque el daño, no busque pudrirlo más, no busque empeorar todo, sino que tenga otro resultado completamente diferente. Y esto es algo que nos cuesta porque hemos aprendido a comunicarnos así, de esa manera. Hemos aprendido a usar lenguaje de competencia, hemos aprendido aún de chicos entre hermanos muchas veces a conocernos, aquellas cositas que hieren, lastiman y hacen que nos sintamos un poquito más victoriosos que los demás. Son las cosas que con el tiempo también, recuerde, morir algunas cosas para mejorar, para crecer y para resucitar en una vida mejor y que sobre todo nos ayude en esto que tiene que ver con vivir en comunidad. ¿Sí? Y otra vez, ¿cuánto nos cuesta? Y nos va a seguir costando un montón. Pero aunque cueste, no quiere decir que sea algo que tengamos que dejar de perseguir. Por eso, una vez más, ¿no? ¿Qué buscamos con lo que decimos? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos tratando de perseguir con todas estas cosas? Y ahí es tratar de, antes de poner en palabras lo que estamos dispuestos a decir, ver esas motivaciones porque tenemos la oportunidad de corregirlo.
porque tenemos la oportunidad de cambiarlo, porque tenemos la oportunidad de resolverlo también anticipadamente y de otra manera. Yo sé que tanto usted como yo muchas veces nos hemos acostado y estado en la almohada así con los ojos abiertos toda la noche pensando lo que íbamos a decir. Porque no me animé en el momento que me lo dijeron, entonces ahora ya estoy pensando y si me dice esto voy a decir, okay, no sé si me pasa solamente a mí, que me cuesta dormirme la noche, o le pasa a usted también, pero a veces me pasa, hasta que en un momento uno se pone a pensar, ¿y qué voy a lograr? O mejor dicho, ¿qué es lo que intento lograr con eso? Ganar, devolver, sentirme mejor. Se vio mi orgullo lastimado y por eso ahora quiero recuperarlo. Y siempre tenemos un camino. ¿Y sabe qué? Siempre el camino para arreglar las cosas antes de que podamos hablar incluso, va a ser el camino que el Señor nos dejó. Recuerda que hace tiempo atrás hablamos de esto, 70 veces 7. Muchas veces vamos a tener que aprender a perdonar. Antes incluso de hablar. Porque después de hablar capaz que tengas que volver a perdonar porque la charla no salga muy bien. Entonces siempre tiene que estar anticipada por esas cosas, pero pensar qué es lo que busco cuando me acerco. ¿Voy a tratar justamente de lograr algo bueno o no? Porque tenemos que tener en cuenta lo que Jesús nos dijo. Jesús nos enseñó también eso, guarda que lo que sale de la boca no está acá nomás, no viene de ahí del momento, ahí se inventó acá y salió, sino que viene de lo que se estuvo guardando, de lo que se estuvo gestando, del fueguito que comenzó en algún momento y que ahora ya es un volcán que está a punto de hacer erupción y agárrese quien pueda porque incendiamos todo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que antes de que salgan cosas de nuestra boca las tenemos que revisar y ver si no hay alguna herida todavía en nuestro corazón y que tenemos muchas. ¿Por qué? Porque también tenemos que darnos permisos para estar lastimados, porque la vida, las personas, todas las situaciones nos hieren, nos lastima. Entonces tenemos que darnos permisos para decir, sí, estoy mal, estoy herido, pero no me tengo que quedar en ese mar de lágrimas y vivir como víctima toda la vida, sino también poder sanar en el Señor. Poder sanar en Él para que esa historia cambie. Entonces, tratar de revisar lo que hay en ese corazón. ¿Por qué? Porque estas palabras corrompidas no solamente tienen que ver con lo que vamos a decir, con lo que vamos a hacer, sino que también tenemos que tener en cuenta que hay palabras corrompidas que no las verbalizamos, no las sacamos, nadie las conoce, a nadie se las dijimos, pero están ahí adentro. Están ahí adentro. Y hay cosas que guardamos y tal vez esto tiene que ver con aquellas cosas que no tienen que ver con la ofensa a otro, pero sí tiene que ver con las cosas que nos sucedieron y nunca pudimos contar. Y que también hay corrupción en esas cosas. Y que también de a poquito se va pudriendo. Y es como la papa o la cebolla que está en el cajoncito. Eso va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Y vio que estamos esperando algo y ya sabemos que no funciona, pero aún así lo seguimos utilizando, y es que el tiempo no lo mejora. En ese aspecto el tiempo no lo mejora. Como que lo empeora aún más. Y si lo seguimos guardando y lo seguimos guardando y lo seguimos guardando, también en un momento nuestro cuerpo revienta. Con esos secretos que te pesan, con esa herida que nunca la pudiste expresar, con ese dolor, con esas experiencias traumáticas, con esas cosas que han pasado y que tal vez siempre tratamos de identificarnos con algo más positivo, pero sabemos que en nuestro interior todavía hay cosas guardadas. ¿Sabe que hoy a la tarde, a la siesta, justo, en realidad era a la mañana, volvimos de la congregación de Seguí, me quedé en mi habitación un momento mientras me cambiaba, prendí la tele y estaban pasando una película viejita. ¿Se acuerda de la película de Robin Hood de Kevin Costner? No sé si alguien la vio esa. Esa película está bien. No sé por qué siempre, de todas las Robin Hood es la que más me gustó, no sé si es porque la vi de chico y todo, pero me quedó. Y bueno, pasa toda la historia, justo agarré el tramo del final en donde Robin Hood rescata
¿cómo se llamaba la princesa? Marian o Miriam o algo de eso. Bueno, la rescata y vence al villano y la salva de vivir esa vida miserable y triste que la doncella iba a vivir y se casan y son felices. Entonces en un momento pensé, ¿no? No lo hice en otro momento, no sé por qué habrá sido el día y el calor o la humedad, pero se me vino este pensamiento, ¿no? Qué linda historia con final feliz, pero pensar, y en un momento me enfoqué en la historia de ella, en la mujer, pensar que tal vez en ese tiempo la mayoría de las mujeres vivían todo lo contrario, la historia triste, la historia fea, la historia de ser dominadas, ser vapuleadas, de tener la esperanza de ser rescatado por alguien. Eso nunca sucedía, sucede y pasa en las películas. Y trayéndolo un poco ahora a nuestra historia, a veces también tratamos de reidentificarnos con esas historias más positivas, porque en el interior sabemos que a nosotros no nos pasó la historia fea, y nos hubiese gustado vivir la historia linda. ¿Y sabe qué? Esa historia sin contar, sin hablar, sin buscar ayuda, sigue afectando por dentro, nos sigue matando, nos sigue manteniendo en ese lugar del cual no podemos dejar, aunque nos mudemos, aunque cambiemos de ciudad, aunque tratemos de cambiar una y otra vez de vida, eso nos sigue persiguiendo. Porque las palabras corrompidas, lo que pasó, lo que se sembró, lo que nos dijeron, quedó tan aferrado que nos sigue lastimando e hiriendo. Entonces no solamente tenemos que revisar y ver las cosas que vamos a sacar, sino lo que hemos guardado tanto tiempo y nos están ahí matando porque no sabemos cómo decirlo, o porque no podemos decirlo, o porque creemos que como cristianos alguien no se puede enterar de esto que me haya pasado a mí, me haya sucedido a mí, porque no siempre vieron la parte victoriosa. ¿Cómo está, hermano? ¿Y cómo solemos decir? En victoria. Y no hay tantas victorias cuando realmente pensamos en esas cosas importantes. Sí, en victoria acá la carita porque sonríe porque Dios te ama, pero adentro el Dios te ama todavía no nos funcionó del todo. Yo le animo, querido hermano, hay un modelo, hay ayuda para eso. La palabra nos enseña, cuando no podemos solos soportar los unos las cargas de los otros. No somos católicos, no practicamos la confesión, pero la palabra del Señor nos enseña, confesaos los unos a los otros. O sea que esto quiere decir con que tenemos que aprender también a sacar aquellas cosas que están tan adentro y que necesitamos a veces ayuda para poder hacerlo. Tenga cuidado, no le cuente las cosas complicadas, difíciles a cualquiera. No le estoy diciendo esto, ahora salga a la calle y cuente toda su historia y su vida. No, porque eso también puede salir mal. Pero sí le animo a que comience un tiempo, si identifica que hay en su interior cosas que le siguen predicando al oído y lo único que le hacen hacer es dar pasos para atrás en vez de ir para adelante, empiece a clamar y a encontrar, necesito buscar ayuda, necesito encontrar un oído, necesito encontrar a alguien con la altura suficiente para poder resolver este problema. Y quiero decirlo una vez más, creo que en otras oportunidades ya lo he dicho. Yo sé, querido hermano, la autoridad que tengo como pastor, la función que ejercemos en este lugar, pero también somos conscientes junto con mi esposa que tal vez por cuestiones de edad, tal vez por cuestiones de sentirnos distanciados en muchos aspectos que pueden ser culturales, un montón de cosas, a veces nos cuesta ir, o por experiencias pasadas que tuvimos y que nos fue mal cuando contamos algo, y tal vez hoy a usted le cuesta acercarnos a nosotros. Yo no le estoy pidiendo eso tampoco, que sí o sí venga a hablar con nosotros. No, pero busque a alguien que considere que va a estar a la altura de la situación que le está pasando y no se lo guarde más. Hay que empezar a sacar esa podredumbre. Y nosotros como pastores también lo tenemos que hacer. Porque hay cosas que a veces están guardadas que uno necesita sacarlas. Y no las andamos ventilando a boca de jarro. Nadie lo tiene por qué hacer, pero sí necesitamos encontrar ayuda. Busque ayuda. Y déjeme decirle que yo no me voy a ofender si usted está buscando consejo en otra persona. No me voy a ofender. Porque la gente no me pertenece, las ovejas no me pertenecen, somos ovejas del Señor. Y mientras encuentres esa autoridad que te va a ayudar en ese tiempo, tal vez en esta etapa te sirva y tal vez en otra etapa podamos acompañarlos nosotros como pastores en ese proceso. Tal vez sea de alguna de esa manera, pero recuerde, lo importante es busquemos ayuda, ¿sí? Busquemos ayuda.
Siempre tenemos que tratar de sacarnos eso que está ahí adentro. Entonces, esto es algo que decía al principio, ¿no? Conectar emociones con palabras sigue siendo una materia pendiente para nosotros. ¿Cómo nos cuesta sacar lo que está ahí, las broncas, los enojos, los remordimientos, las cosas que nos han pasado y esas cuestiones que duelen mucho y que a veces no encontramos a quién, cómo, cuándo? Se puede, es posible. Hoy lo hemos cantado, todo es posible en el Señor. Aún sanarnos de todo eso que todavía está allí. ¿Sí? Que todavía está allí. Y en algunos casos vamos a sanarlo por completo y en algunos otros casos vamos a tenerlo siempre apretadito ahí, cuidadito, a que no vuelva a querer crecer una vez más. Y eso creo que tiene que ver con el dominio propio, no ir dándole lugar a aquellas cosas que nos quieren predicar. Entonces, a la hora de usar este don y tratar de corregir lo que necesitamos corregir, la capacidad de hablar, recién veníamos hablando de esas palabras corrompidas de las cuales nos tenemos que cuidar, de lo que vamos a sacar o de lo que guardamos. Pero vamos también a enfocarnos en este aspecto, ¿no? De esas palabras que sanan y que también están en nosotros. Porque aún cuando hay cositas sin resolver, no quiere decir que no servimos para nada. O que todo lo que vamos a sacar va a estar mal. No, no. Vio que a veces siempre caemos en ese extremo. O sirvo y soy el mejor de todos, o no sirvo para nada porque nada me sale bien. Es como que estamos ahí en ese reloj continuamente. Y no, hay muchas cosas que aún teniendo todavía mucho por resolver, hay mucho que podemos hacer en bendición. Y aquí en este aspecto hay varios versículos que les quiero compartir. Nuestras palabras tienen un gran poder. Nuestras palabras tienen un gran impacto, en lo positivo y en lo negativo, pero el principio está, nuestras palabras tienen un gran poder, para dar vida o para dar muerte también, para levantar o para destruir, para hacer grandes cosas o para trabar todas también. Hay gente cuyas palabras, dice Proverbios 12:18, hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. ¿Qué tipo de persona le gustaría ser? ¿Qué tipo de persona le gustaría, de qué manera le gustaría vivir? Una vez más, el versículo dice, hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. O sea que podemos sanar, hermanos, a otros con nuestras palabras. Podemos aliviar el dolor de otros con nuestras palabras. Podemos ayudar a muchos con nuestras palabras. Podemos ser de bendición a muchos con nuestras palabras. Y para eso hay que adquirir también sabiduría, hay que pedirle ayuda al Señor en este aspecto, pero ya vamos a llegar a ese punto. Proverbios 18:21 dice, el que ama la lengua comerá de sus frutos. Y remarca ese aspecto, ese dualismo que hay también en torno a esto, ¿no? Ella tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. O sea, dependiendo de la manera en que la utilicemos, vamos a comer ese fruto también. Ahí está, a ver, no pensé que lo tenía en otra versión, no, pero es otro versículo. Entonces repito este mismo, el que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre vida y muerte, o sea que con nuestras palabras podemos vivificar también, podemos dar vida, podemos dar gracia. Incluso el apóstol Pablo también nos recomienda, no solamente en hablar esto, sino pensar también todas aquellas cosas que sean agradables, buenas y también perfectas. Y fíjese lo que dice Proverbios 31:26. Y si bien este versículo está dentro del contexto de la mujer virtuosa, ese párrafo que nos encontramos allí, lo aplicamos para todos, ¿no? Lo aplicamos, tiene que ser para todas las personas, tenemos que aprender de esto. Habla siempre con sabiduría y su lengua se rige por la ley del amor. Qué lindo que nos puedan conocer por esto, ¿no? Que nosotros siempre tratemos de vivir con sabiduría y que nuestras palabras sean palabras de gracia y de amor y no palabras de ley y condenación. Y no palabras duras que lo único que buscan es marcar distancia, hacernos sentir mejor. ¿Sí? ¿Sabe qué? Incluso fue una situación que yo tuve que aprender a sanar también. Viviendo en Buenos Aires nos encontrábamos, compartíamos mucho tiempo con una pareja que tenía esta manera de pensar y que decía lo siguiente, su frase de cabecera era, el no te libera. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo usaban? Para no comprometerse con nada. Le decían que no hagan todo, entonces el no te libera, te sacas el peso de encima. Y lo quiero conectar con esto porque a veces también utilizamos nuestras palabras para marcar rechazo, para no acercarnos, para alejarnos, porque mientras menos problemas escuchemos de la gente,
menos problema vamos a tener nosotros también. Fíjese lo que dice este versículo. Habla siempre con sabiduría y su lengua se rige por la ley del amor. Nuestras palabras tienen que hablar de tres cositas que en algún tiempo también la hemos compartido en este lugar: amor, aceptación y perdón. Encuentran a aquellos que están heridos, lastimados, malos, no sabiendo qué hacer con todo lo que hay en su vida. Encuentran en nuestras palabras ese tipo de palabras. Palabras que comuniquen, palabras que abracen, palabras que den gracia, o se encuentran con palabras que hieren. Yo te dije, qué dura que es esa palabra, ¿no? Qué punzante es que es, ¿no? Cuando alguien nos dice, y a veces de nuestros padres, nuestros hijos, un amigo, una figura, un líder espiritual, yo te dije, y no me hiciste caso, yo te dije. Seguramente la hemos dicho muchas veces nosotros, y se la dijeron muchas veces. ¿Cómo duele, no? ¿Cómo dolió cuando nos dijeron eso? Y si yo sé que ya me equivoqué, no hace falta que el que está ahí, yo vengo a pedir ayuda, no que me digan que estoy mal, ya sé que estoy mal. Y a veces no necesitamos decirle al otro que está mal, ya sabe que está mal. Lo que necesita es encontrar palabras que se rigen por la ley del amor, por la ley de la aceptación, por la ley del perdón. ¿Amén? Esto no quiere decir que no podamos denunciar, confrontar el pecado, hablar de lo que Dios nos pide, ¿sí? No quiere decir que no hacemos esas cosas. Las hacemos, pero con la ley del amor. ¿Sí? Porque el Padre, cuando ama, disciplina, nos enseña la palabra, pero con la ley del amor, no con la ley del odio, del sentirnos mejor, la ley del orgullo. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Y para que esto pueda pasar, para que haya palabras sanas en nosotros, para que podamos de nuestra boca sacar siempre palabras que den vida, palabras que ayuden a otros a salir también de todas esas situaciones, tenemos que aprender a nutrirnos de eso, tenemos que aprender a escucharlas, tenemos que saber dónde tomarlas. Y fíjese lo que dice este pasaje. Isaías capítulo 50, versículo 4, donde se habla de muchas bendiciones del justo, y lo toma algo así como si fueran palabras personales de Isaías en un momento crucial de su vida. Él dice en un momento: Dios el Señor me ha dado lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Es una afirmación que él hace en primera instancia, ¿no? Dios el Señor me ha dado una lengua de sabios para saber cómo consolar a los cansados. Pero, le podríamos agregar ahí, todas las mañanas despierta mis oídos para que escuche como los sabios. Está diciendo, para poder hablar como los sabios, tengo que escucharlo cada día. Y Él me va a enseñar, y Él me va a mostrar. Me gusta la Nueva Traducción Viviente como lo expresa, que lo dice de la siguiente manera: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar palabras que sanan? En aquel que tiene el poder para sanar. En aquel que tiene el poder para consolar y nos dio a nosotros también el ministerio de la consolación. En aquel que tiene el poder para dar vida y nos delega autoridad para que también todo lo que atemos sea atado en todos lados. Para que podamos vivificar también en su nombre. ¿Dónde más lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en eso. No va a brotar de nosotros. No tiene que ver con sabiduría humana, que la necesitamos y mucho. Muchas cosas lo vamos a lograr con sabiduría humana, pero para sanar, para que haya cuestiones sobrenaturales, para que el poder de Dios se mueva a través de nosotros también para hacer de bendición a muchos y también podamos consolar al que está fatigado, al que está mal, al que está triste, al que no sabe cómo hacer, nos tenemos que nutrir de aquel que tiene el poder para sanar, para libertar, para traer salvación, para redimir, para resucitar. Y ese es el lugar, ese es el camino. Ahí es donde tenemos que estar. Entonces, queridos hermanos, aunque convivamos y luchemos en estos aspectos, ¿no? El lenguaje, la posibilidad de hablar es algo que está en nosotros y siempre vamos a estar en esta lucha, en esas palabras corrompidas que a veces usamos, que se nos escapan, que salen, que buscan el daño de alguien o que las tenemos guardadas y nos siguen afectando. Estamos a veces con esa lucha y aún al mismo tiempo podemos ser usados por el Señor
para poder sanar con nuestras palabras. Esto no quiere decir que tenemos que mantener ese dualismo toda la vida, no. Con la primera parte tenemos que trabajar para que sea cada vez menor lo que salga de nuestra boca y lo que anidemos allí y nos termine afectando para mal, y crecer en este segundo aspecto, en donde las palabras que decimos, en donde lo que podemos hablar para que sea algo que sane, que ayude, que restaure, que traiga una vez más paz, que traiga bendición. Y eso lo vamos a encontrar tan solamente en el Señor. Un don es bien utilizado, ¿sí? Y para también seguir con esta figura, un don es bien utilizado, y ahora sí puede pensar también en todos los dones espirituales, en todas las demás cosas que hemos recibido por gracia, pero siempre va a ser bien utilizado cuando nuestro corazón está bien rendido. Porque aún incluso los otros dones espirituales, podemos tenerlo todo. Pero el mismo apóstol Pablo dice, si no hay amor es un tacho que suena feo, desafinado, suena mal, a destiempo, parecido al que tocó la batería hoy. Pero si buscamos nutrirnos del Señor, ¿sí? Y si buscamos estar bien cerquita de Él, cualquier cosa que Dios nos haya dado y que la querramos utilizar para bendición, va a servir cuando sea un corazón rendido, humillado delante del Señor y pida siempre aprender más de Él. Amén. ¿Qué le parece si en esta noche pedimos al Señor que nos ayude con nuestras palabras? Que nos ayude a dejar de lado las palabras corrompidas que todavía están ahí, quedan, nos persiguen, y que nos ayude también para poder usar palabras que bendigan, que sanen, que restauren, que hagan bien y que hagan bien a muchos. Amén. Le invito a ponerse de pie.